Bueno, hoy en Charlas 914 tenemos una invitada muy especial, una de las mujeres más emblemáticas de la izquierda colombiana y de la construcción además de democracia en Colombia, Clara Eugenia López Obregón. Además, hemos sido amigos un buen tiempo desde épocas de luchas estudiantiles. Es economista de Harvard. Vamos a hablar un poquito de esa época. También abogada de la Universidad de los Andes, con estudios doctorales de la Universidad de Salamanca. Alcaldesa de Bogotá durante un periodo de oro de la izquierda colombiana en la administración pública. Hiciste parte del nuevo liberalismo, de la Unión Patriótica, cofundadora del Polo Democrático Alternativo, candidata presidencial, ministra, alcaldesa de Bogotá y hoy senadora de la República. Clara, muchas gracias por estar con nosotros. No, Jairo, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Bueno, esta Charlas 914 que tiene un sentido para elogiar la fraternidad, es decir, para elogiar la conversación, no es un lugar para la polémica fácil, sino para expandir los argumentos. Entonces vamos a empezar con una parte biográfica. Quiero que conversemos sobre tu infancia y tu adolescencia, de dónde vienes, cuáles fueron sus primeros años, qué maestros recuerdas, cuáles son las principales influencias que recuerdas de tu infancia y tu adolescencia. Bueno, yo vengo de una familia bogotana muy prestante, muy, lo que dicen en la izquierda, aristocrática, que me la cobran todavía, pero era una familia muy liberal. Yo digo que mi papá nos educó como el Rousseau, el Emilio. Nosotros en la casa no teníamos reglas, teníamos era discusiones y papá insistía muchísimo en más bien enseñar con el ejemplo y no con órdenes dadas. El castigo. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a salir con muchachos, que todas las niñas decían, ¡ay, brutas! Tenemos que llegar a las 12. Y yo podía llegar a la hora que quisiera, pero a mí no se me ocurría quedarme largas horas porque sabía que eso mortificaba a mis padres. Entonces yo no tenía la regla externa, pero la tenía interna. Y eso obviamente es fruto de todo un proceso de educación en que a nosotros nos enseñaron a autocontrolarnos. La contención, que es tan importante en todos los espacios de la vida. Y también una niñez, pues obviamente muy feliz, muy grata, de familia grande. Éramos muchos primos que pasábamos las vacaciones juntas, que nos queríamos mucho, que nos queremos mucho. Todavía es una tribu. Entonces eso a uno le da muchísima seguridad. Y la parte de la responsabilidad. Mi madre insistía muchísimo que uno tenía que recordar que todos esos privilegios que nosotros teníamos eran dados por la suerte, dados por Dios. Eso no era ningún mérito propio. Y que cuando uno nace en una sociedad tan desigual como la nuestra, uno debe devolver esos privilegios con servicio. Entonces yo siempre me orienté al servicio público, estudié economía por ese motivo, después estudié derecho para hacerlo mejor. Y la verdad es que yo pienso que esas raíces tan profundas del hogar, donde se hablaba de la historia, se hablaba de la política, se hablaba mucho de la ética, de las buenas costumbres, han sido mi base para toda mi vida pública. O sea, tenemos una educación liberal de base, ¿cierto? Educación liberal también en un sentido ético, es decir, no se trataba de prohibir, sino un poco de respetar los derechos del otro, de interiorizar los propios. Por otro lado, una idea de servicio un poco cristiano, católico de la madre y una tribu de primas comunitaria. O sea, como los tres pilares de la formación. Maestros que recuerdes de tu infancia, tu adolescencia, el colegio, influencias importantes, amigos. Por ejemplo, yo aprendí a amar la poesía con Asita de Mayarino. Ella era nuestra profesora de español en el Colegio Nueva Granada, en, yo no sé, segundo, tercero, cuarto elemental. Todavía puedo recitar los poemas que aprendía uno allá en esa clase, lindos. Recítanos uno. Conde niño por amor es niño y cruzó la mar, va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan.
Mientras el caballo bebe, canta dulce cantar, todas las aves del cielo se paran a escuchar. Caminante que camina olvida su caminar, navegante que navega, su nave vuelve hacia allá. Eso es de un romancero anónimo de la Edad Media española, y yo cuando se lo oí recitar a Cita de Mayarino, fui, se lo pedí, me lo memoricé, y ella nos enseñaba a amar la poesía. García Lorca, todo ese romancero gitano, una mujer extraordinaria, era la esposa de Víctor Mayarino, el famoso, no el actor que es el hijo, sino el famoso literato. ¿Qué otras influencias recuerdas de la época de la infancia, la adolescencia? Me recuerdo muchísimo también Mrs. Romero. Mrs. Romero nos enseñaba inglés. Ella estaba casada con un colombiano por ahí, el Romero, pero era una gringa sensacional. Con ella aprendí a leer. Era una mujer muy estricta. Entonces, me recuerdo que me robaba todos mis tesoros, ¿sí? Las bolas de cristal, todos los jugueticos esos con que uno se entretenía en clase, y ella era muy, muy firme. De Nueva Granada también Mrs. Mason. Eran todas unas profesoras integrales, ¿no? Éramos un colegio chiquito en esa época. No estaba en su nueva sede todavía, sino en una sede de una casa grande, vieja, que tristemente tumbaron. Y después yo me fui al colegio a los 15 años a Estados Unidos. Estuve en un colegio que se llama The Madeira School. El Madeira School era un colegio de niñas de élite, pero tenía una característica, que por cada niña de élite había una niña becada. Entonces era una mezcla muy importante con un altísimo nivel académico. Se prohibían las joyas, se prohibían las pieles, todos nos vestíamos igual. Era un colegio muy, muy horizontal, no había premios. El único orden que hubo fue el día de la graduación, y fue por estatura. Entonces era un colegio muy, muy, muy de verdad democrático en ese sentido. Un colegio que mezclaba la academia con la cultura, el arte. Estábamos cerca de Washington, íbamos todos los fines de semana a una obra de teatro, a un ballet, a una ópera. Estaba el Congreso de Estados Unidos. A mí, que me interesaba la política, estuve durante un semestre, mi último año, de asistente, entre comillas, de un senador, que era el padre de una de las muchachas del colegio, el senador Symington. Y de ahí fui a la universidad de Harvard, y allá pues mi profesor del corazón, que fue Albert Hirschman, quien dirigió mi tesis de grado sobre la reforma agraria. Él era también colombianista, él había vivido en Colombia en los años 50 y fue de toda esa gente muy progresista. Él era nuestro héroe, él fue de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, un hombre de una voz pausada, pero de unos valores y de una fortaleza infinita. Yo iba a su casa los jueves en la tarde a la reunión sobre la tesis de grado, y allá me recibía siempre su señora Sara con una taza de té y unas galletas ricas que ella hacía. Entonces lo recuerdo muchísimo, porque es gente que lo forma uno solo conversando. Hablaba uno yo creo que yo hablaba de más temas distintos que la propia tesis de grado, porque era una enciclopedia, y hablábamos muchísimo de los distintos modelos económicos, ¿sí? China todavía no estaba en la época
de Deng Xiaoping y del capitalismo de Estado, ¿sí? Que una cosa como contradictoria, ¿no? Haber construido el socialismo para construir el capitalismo, que es al revés de lo que decía Marx. Pero era una época, a mí me tocó una época de la universidad de mucho cambio. Imagínense que vengo de un colegio de niñas, llego a un dormitorio de niñas el primer año y a mitad de camino en el segundo año dicen no, la universidad cambió de política, se volvió coeducacional. Entonces Radcliffe, que era el college de las mujeres, se incorporó a Harvard, ya dejó de existir Radcliffe. Llegaron al dormitorio una cantidad de muchachos, ¿sí? O sea que los dormitorios, todo se volvió coeducational. Y nosotras que teníamos que montar guardia a la entrada para registrar quién entraba a qué cuarto y que tenían que los muchachos salir a las 6 de la tarde sin falla y que si llegaba la señora que monitoreaba el dormitorio y encontraba a una pareja, si no tenía una mano, un pie en el suelo, entonces eso era pecaminoso. Entonces, no, eso era un brinco, pero satelital. Imagínese usted pasar uno de la virginidad del monasterio a la coeducación en 24 horas, porque no fue que lo hubieran anunciado con mucho tiempo ni que nos hubieran preparado demasiado. Pero entonces fue la revolución. Digamos, eso tuvo que haber sido un cambio muy significativo, porque claro, venías de este colegio, ¿cierto? Y pasas a Harvard, pero además te tocó vivir en Harvard en la época tal vez de la revolución cultural más significativa de la segunda mitad del siglo XX. Pues así fue como la interpretó la universidad. Los 60s, sí. Fuiste activista ya contra la guerra de Vietnam, es decir, haber vivido ese tiempo me parece extraordinario. Pues, ¿cómo fue ese choque, ese cambio que te despertó? Fue un choque cultural tremendo. Entonces, fíjate, entonces se pasó de verdad, es un cambio copernicano. Un mundo femenino a un mundo mixto, pero mixto en todo. Y en ese mismo semestre, unos muchachos se tomaron el edificio de la universidad, el edificio administrativo, en el corazón de la universidad. Entonces, todo el mundo excitado. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tenía nada que ver con la política de nada, pero me dio mucha curiosidad y fui a ver. Y me tocó treparme el muro, porque eso era en el yard, que mandaron cerrar las puertas para como aislar la cosa, pero ya había mucha gente que se había metido. Yo me trepé por un muro, no sé cómo logré, porque era altísimo. Y me metí y estuve con muchos mirando qué era lo que estaban haciendo, hasta que la curiosidad ya no la pude vencer más y me metí a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? No, que la guerra del Vietnam, que la universidad está patrocinando la guerra del Vietnam y nosotros estamos exigiendo que tiene que sacar del campus universitario el programa de entrenamiento del Pentágono, eso no debe estar en la universidad, eso va en contra de la autonomía, debe estar por fuera. Y también tiene que la universidad enfrentar el tema del racismo. También era la época de los derechos civiles. Entonces hay que desinvertir el patrimonio de la Universidad de Sudáfrica. Eso no es aceptable. Los sueldos no son iguales para los negros y los blancos. Eso también hay que cambiarlo. Tampoco las mujeres ganan lo que corresponde. Entonces era un pliego de peticiones a la universidad sobre su política interna respecto de los grandes temas de esa época. Eran la guerra, el racismo y desde luego los derechos de las mujeres. Y pues yo estaba ahí mirando y entró la policía y nos ha dado una garrotera, la cosa más espantosa. Y se llevó a muchos presos. Un amigo de mi padre me sacó de la redada, pero eso fue terrible porque
Yo, semejante agresión para algo que era básicamente estudiantil y que hubiera resistido un diálogo, lo trató la universidad más prestigiosa del mundo a palo, muy contrario a lo que yo había aprendido en mi casa. Y yo creo que me politicé, no en 24 horas como fue el cambio de el ambiente femenino al mixto, sino en un instante, con el primer garrotazo que me dieron en la cabeza, que me hizo aquí una descalabrada terrible. Entonces yo me metí de lleno al movimiento estudiantil. Nos metimos todos, eso, votamos la huelga en el campo de fútbol de la universidad y estaba toda la universidad. Fue una época extraordinaria. Yo ayudaba a levantar fondos, entonces yo organizaba los préstamos entre los muchachos mayores que tenían más plata. Entonces, préstenos $100, nosotros los devolvemos en 2 meses y no sé qué. También la donación de sangre era otra fuente importante de recursos. Publicamos un periódico que se llamaba Notas de la Nueva Izquierda, The New Left Notes. Yo ayudaba en la diagramación. Un periódico que llegó a imprimir 500,000 ejemplares. Se repartían en todos los campus de Estados Unidos. El grupo se llamaba, la organización se llamaba Students for a Democratic Society, Estudiantes por una Sociedad Democrática. Entonces se imaginará la solidaridad que sentí cuando llegaron las manifestaciones de la MANE a la Plaza de Bolívar, y también la solidaridad que siente uno hoy viendo a los muchachos en los campamentos frente al genocidio en Palestina. Es que es como la historia que... Una repetición incesante de acontecimientos, ¿no? Pues que avanza y retrocede, y uno no sabe si cada vez queda en un nivel superior o no. Fue una época muy, muy intensa. Y a pesar de eso, me gradué con altos honores. No fue fácil, porque la militancia política y el estudio entran en contradicción. Pero yo sí, responsabilidad ante todo, hice un esfuerzo muy, muy grande y me gradué con altos honores gracias al profesor Hirschman, que él era un atractivo. Si no hubiese sido un atractivo, yo creo que hasta ni hago tesis. Y finalmente fue la tesis de la reforma agraria. Y fue la tesis de la reforma agraria, que se la mostré un día aquí a unos compañeros que trabajan y dicen que ¿por qué no la publico? Digo, pues que 50 años después, pero sigue vigente. Imagínese usted el drama de que hice la tesis sobre el caso de Jamundí en el Valle del Cauca, en la primera aplicación y la única en Colombia de un artículo de concentración parcelaria que había en la ley 135 del 61 de Alberto y Carlos Lleras, en que admitía la expropiación de tierras adecuadamente explotadas para ensanchar áreas de minifundio. Y obviamente en el Valle del Cauca, pues todas las grandes extensiones estaban rodeadas de minifundios. Y este era un caso de una hacienda de los Eder que se llamaba La Berta en Jamundí. Y fue expropiada y convertida en una empresa comunitaria bien organizada. Pero claro, cuando ya estaban arrancando y la cosa, a pesar de todas las dificultades, la tumbó la Corte Suprema de Justicia con un argumento de los que siguen siendo válidos en Colombia, muy formal. Dice, sí, es que se prevé que tienen los propietarios que votar, y obviamente habían votado y los minifundios eran más que los latifundios, entonces había ganado la aplicación del artículo de la reforma agraria, pero la Corte Suprema de la época dijo no, es que tiene que haber sido en función del número de hectáreas y no del número de propietarios. El derecho singente. Entonces el derecho singente primó y coincidió con el acuerdo de Chicoral, que no permitió hacer reforma agraria. Y creo que con esas decisiones
se prolongó el conflicto armado en nuestro país mucho más allá de lo que era razonable ni necesario. Hay una entrevista reciente en el contexto de este maravilloso despertar del que fuiste protagonista, en donde mencionas además una parte fundamental de ese despertar de los 60 que fueron los psicodélicos, que a veces por las cuestiones conservadoras de la sociedad, pues entonces esto se ve como un súper tabú, pero fue vital en los 60. Los psicodélicos, la marihuana, el LSD, ¿cómo fue tu experiencia allí alrededor de los psicodélicos? Pues el LSD era como del ADN de la universidad, porque quien lo popularizó fue Timothy Leary, que había sido profesor de la universidad. A mí no me tocó el profesor Timothy Leary, pero pues obviamente las herencias. Entonces pues uno tenía que ensayar. Obviamente con la política, con el estudio, no crea que es que uno se la pasaba en esos temas, pero experimentar y ensayamos distintos psicodélicos. Eso además es una experiencia espiritual, dura, difícil, y pues uno no puede no ser hijo de su época. Y los 60 fueron un interregno, pienso yo, tristemente. Un interregno de experimentación, de democracia ampliada, de resurgir de individualidades reprimidas y de deseos reprimidos de muchos años y de muchas generaciones, y un utopismo impresionante. En la juventud yo tuve compañeros y compañeras que se fueron a vivir en comunas. Era la época en que todo estaba cambiando. Todo. Eso era que le habían quitado a uno el tapete debajo de los pies. Con la revolución sexual, con la capacidad de la gente de entregarse a la causa en contra de la guerra y ser encarcelados. Yo tuve compañeros, 2 compañeros nuestros. Jamie Gilbert, que era buen amigo, fue encarcelado porque él fue el que ayudó a sacar al decano al SAO. Entonces eso en Estados Unidos le siguieron proceso y lo condenaron a 2 años de cárcel. Yo recuerdo haberlo ido a visitar. Gente de profundos compromisos, de profundos ideales, y desde luego pues todos ensayamos lo que estaba en el menú, que era el sexo, la política y las drogas. Un interregno de libertad, y después llega Reagan, llega Margaret Thatcher, pero llega Nixon. Pero tenemos, además, bueno, tú regresas a Colombia y hay una cosa que me parece bien interesante, y es que conformas después el nuevo liberalismo, la primera generación del nuevo liberalismo. Pero además de eso, estaba fijándome que desde los 60 en este interregno pues hay una profunda convicción de renovación, de renovar la propia izquierda, de renovar la democracia, y después de renovar el propio liberalismo. Nos llamábamos la nueva izquierda en esa época. Yo creo que en mi vida me han tocado varias nuevas izquierdas. Esa fue la primera. En Colombia, ya de regreso, yo primero hice la campaña presidencial con el doctor Alfonso López. Él era mi padrino de bautizo y gran amigo de mi padre. Y resulta que apenas yo llegué, mi gran ilusión era pues, conocer más a mi padre, que lo tenía yo en el sitial de los héroes, y él desafortunadamente falleció. Y entonces el doctor López asumió el final de mi educación. Me decía que yo no sabía ni hablar ni escribir español. Claro, me he educado en inglés toda la vida, y me llevó a trabajar con él en la presidencia. Después de que hice todo el curso en la campaña, yo le hacía los memorandos, yo iba de avanzada a estudiar la problemática, generar los datos estadísticos necesarios para los discursos y demás. Entonces, por esa época, fíjense, mi tesis ya había circulado, la había leído Malcolm X, y me tenían muy recomendada como uno de los
jóvenes con promesa. Entonces fue nepotismo, pero también había algo de un mínimo de mérito justificatorio. Yo fui secretaria económica de la presidencia a los 24 años y eso fue pues un doctorado en Colombia y un doctorado en ciencia política práctica. Una época muy dura la que le tocó al doctor López, el final del Frente Nacional, y desde luego aquí no se aceptaba mover una coma. Y lo más impresionante que yo pude vivir fue ver cómo lo que se utiliza para trancar el cambio es la corrupción. Entonces el presidente López sacó una reforma tributaria, yo creo que ni la reciente de Petro era de ese nivel de profundidad. Y claro, toda la patronal se levantó en contra, decían que el país estaba inseguro, pero cuando se cayó el puente de Quebrada Blanca y quedó incomunicado el llano, se buscó por el Ministerio de Obras Públicas una salida y había una salida por Barranca de Upía, que coincidía con un sitio donde Juan Manuel López tenía unas tierras. Entonces dijeron que él había hecho eso, era para favorecer, sí, como si él hubiera generado el derrumbe para favorecer a su familia, en fin. Eso fue una cosa muy dura, pero a eso se unió las centrales obreras, porque como se generó un proceso inflacionario dramático. Usted se recuerda que en la época de los petrodólares, la crisis del petróleo, el aumento de los precios, de todo eso, desató un proceso inflacionario. Entonces, claro, los obreros muy resentidos en la parte salarial. Pero preciso cuando se estaba controlando, fue cuando se dio la famosa, el paro nacional de 11 de septiembre, 7 de septiembre. Sí, el paro cívico nacional del 77. Que además es una paradoja porque, claro, el MRL de López entonces era un acuerdo con sectores de izquierda por primera vez, ¿cierto? Entonces López nunca entendió, porque él fue el que reconoció a la central comunista. Él era de diálogo y claro, no era factible aumentar 100% los salarios como se pedía, porque pues eso era ilusorio. Si usted sube el 100% acaba en una mega inflación como la Argentina, que no la tranca nadie. Y cuando hicieron el paro ya se había llegado al tope, ya iba de para abajo, y un año después la inflación estaba a menos del 10%. Entonces, eso fue una época muy, muy dura. Me recuerdo el presidente con los clavos en la mano, furioso, ¿sí? Porque pues no pararon, lo que hicieron fue impedir que la gente fuera a trabajar. Eso nosotros no hemos vencido esa etapa, porque es mucho más complejo convencer a la gente por una causa que no vaya a trabajar, como hicimos nosotros. Convencimos a la universidad a votar la huelga. No la hicimos en contra de los estudiantes, sino con el estudiantado, votando la huelga. Y aquí no, aquí si usted no quiere hacer huelga, pues entonces le cierro la puerta, le meto los clavos esos, como era que le llamaban Miguelitos, que harían parados, entonces no había quien no le destrozara las llantas de los carros, de los buses. Fue una época muy, muy violenta, muy virulenta. Y de ahí yo me fui a hacer política en Bogotá con Palacio Rudas, que era Alfonso Palacio Rudas. Era otro de mis mentores, que yo nunca lo voy a olvidar. Yo me metí más en la política por cuenta del doctor Palacio que del doctor López. Pero claro, imagínense yo que me iba a poner a hacer política en el Partido Liberal. Sí, la sobrinita pálida del doctor López. Eso era meterse uno donde cualquier cosa buena era por cuenta del tío y todo lo malo le caía a uno encima. Entonces dije, no, la única manera es irme donde él no esté. Entonces tuve ese ánimo utilitario
de poder hacer mi propia vida autónoma. Me metí al nuevo liberalismo, pero también porque Galán era un hombre fuera de serie. No era solo la mano alzada del discurso, él era un hombre, sí que sin lugar a dudas el establecimiento siempre pesa y pega. Él tenía muy buenos arranques, pero después le decían, no, usted no puede, ¿qué es eso del suprapartidismo? Recuérdese que el nuevo liberalismo hizo alianzas con la Unión Patriótica, pero después lo obligaron a echarse para atrás. Y fue el primer partido en condenar el genocidio y en hablar de genocidio. Claro. Fue una pues después de la propia Unión Patriótica, claro. Claramente. Y entonces ahí fue cuando en las elecciones del 86, creo que fue, cuando Galán dio libertad. Entonces estaban Barco y Jaime Pardo, pues yo dije, no, entre Barco y Jaime Pardo, yo me voy con Jaime Pardo. Y entonces me llamaron por teléfono, no, la libertad es para votar por Barco. Le dije, no, hombre, entonces dígalo públicamente, ¿qué libertad es esa? Entonces ahí me fui distanciando. La libertad era para votar por Barco. Entonces yo ahí me fui distanciando y en esa etapa posterior, en el año 88, en la primera elección popular de alcaldes, fui la candidata de una alianza dirigida por la Unión Patriótica, que desde luego incluía a todas las centrales obreras, pero también a todos esos grupos que estaban en proceso de formación. Estaba A Luchar, el Frente Popular, todos esos grupos que eran como la cara civil de toda esa insurgencia que ya estaba buscando salidas políticas. Eso nos costó muy duro, porque después de eso a mí ni me volvieron a saludar, ¿sí? No volví a conseguir trabajo, por eso es que soy abogada. Mucha intolerancia. Ya se había acabado el ánimo de los 60, en los 80 ya eso ya no existía. Ya era un ánimo de guerra, ya estamos en épocas del narcotráfico. Ya eso era otra época, eso ya un país azotado por muchas violencias. Yo me recuerdo hablando con el doctor Palacio, que decía, no, es que cuando yo era joven mataban a alguien y uno más o menos sabía de dónde venía la bala. En ese fuego cruzado de los 80s, muy complicado con el surgimiento también del paramilitarismo, que hasta ahora se están visibilizando sus horrores, pero desde luego ya salieron en las sentencias de Justicia y Paz. Eso de los hornos crematorios salió en la mitad de, ¿qué? Por allá en 2014, 2015, en esas sentencias de Justicia y Paz, que desde luego nunca investigó los traslados que hizo Justicia y Paz a la Fiscalía. Eso nunca se investigó, pero ahí están unas denuncias tremendas, y también de la financiación de las grandes empresas al paramilitarismo, que ahora están saliendo las sentencias. Por fin nos creen que el fascismo estaba vivo y coleando en Colombia en los años 80, eliminando a sangre y fuego toda expresión de inconformidad social y política, con el pretexto de que todos éramos guerrilleros, y desde luego había guerrilleros, pero a los que mataron no eran a los guerrilleros, eran todos los civiles. La Unión Patriótica, un partido que desapareció del mapa gracias al genocidio que finalmente la Corte Interamericana de Justicia también declaró que lo que había habido era una política de Estado, de exterminio de todo un partido político. Muy dura época. Un partido político que además puso unas semillas bellísimas pese al horror. Esa es como la paradoja, ¿cierto? Bellísimas pese al horror de, digamos, lo que va a consolidarse después en el Polo Democrático Alternativo y en esas formaciones que estuviste. ¿Qué hay de, digamos,
¿Qué recuerdos tienes de la Unión Patriótica, de esas gestas de la Unión Patriótica, de la gente que estuvo allí acompañándose además en el dolor, en medio del horror, pero trabajando para las elecciones de alcaldes, para qué crees que de esa Unión Patriótica después? Eso era una gente de un grado de compromiso. Te voy a dar un dato. En la elección, primera elección popular de alcaldes, pues ¿qué plata íbamos a tener? Nada. Entonces, una rifa. Entonces, organizamos una rifa y principalmente la influencia del Partido Comunista en el movimiento sindical, y vendíamos boletas por todo lado. Entonces, con esa plata se iba financiando la campaña. Y la rifa era de un Renault 4. Y claro, cuando llegó el día de hacer la rifa, pues ya se había gastado toda la plata. No había con qué comprar el premio. Y entonces ellos llevaban un control muy estricto de boletas vendidas, tal. Y entonces todo el mundo tenía que entregar o la plata o las boletas. ¿Sí? Y salió el premio. Y yo llamé, cuénteme una cosa. Y salió sí, cayó el premio. Ahora nos toca ir a comprar el carro. Yo pensando en mis hermanos, pensando en todo, que me hayan ayudado a regañadientas. Y se me aparece el lunes por la mañana el tesorero del Partido Comunista, no sé por qué no recuerdo su nombre, un hombre tan consagrado. Y me dice, aquí está la boleta ganadora. No hay que comprar el carro. Pero el premio había caído. O sea, era tal el compromiso de esa gente que no era ganarse el carro, era haber hecho la campaña y me entregaron la boleta ganadora. No sé si él se la había ganado, si estaba en la lista, donde estuviera, o se la había ganado un camarada. ¿Sí? Ese era el tipo de compromiso que había. Y desde luego todo el trabajo era voluntario, ahí nadie cobraba un sueldo. Y todo el mundo ponía el pecho al viento. Íbamos a un funeral cada tercer día, no te estoy mintiendo. Sí, de un dirigente sindical, de un dirigente de base. Después de que ya habían matado a todos los congresistas, los alcaldes, los diputados. Eso fue una masacre en cámara lenta y decían, no, es que eso es que se matan entre ellos. Los desaparecidos están en el monte. Había un graffiti que nos ponían a la salida de la casa del barrio donde vivíamos con Carlos. Y uno decía, con esos guaches, ¿no? Uno entendía que era que la gente se iba a la guerrilla. No, era que los estaban matando y metiendo por allá en fosas comunes o picaditos a los ríos. Entonces, no, fue una época muy dura, pero llena de satisfacciones de haber conocido gente tan buena, gente tan profundamente solidaria, comunitaria. Tal vez ahora que todo el mundo vive en medio de esta ideología neoliberal individualista, no entiende el calor de la solidaridad y del compañerismo, que es tan rico y llena uno tanto el corazón, el alma, y entonces no tienes que disfrutar comprando el nuevo aparato, sino sentarte con unos amigos a tocar un poco de música. No, épocas muy hermosas que ojalá vuelvan, porque el internacionalismo está volviendo a coger un poquito de vuelo en estas épocas. Creo que lo de Palestina es un ejemplo importante, que los jóvenes estén levantándose en contra de esa violencia tan insensata, de parte y parte, pero es que la arrasada de Gaza es tan desproporcional que no es que borre lo otro, sino que lo supera.
supera el horror y que el horror todavía inspire solidaridad es una gran noticia, porque aquí el horror no inspiró solidaridad, todo lo contrario. A nosotros llegábamos a una fiesta y nos decían que no fuéramos. Entraba a un restaurante y decían, ay, por favor, se nos va la clientela. O sea que sí sabían lo que estaba pasando y que uno era blanco, pero que no querían tener nada que ver. Un poco lo de la Comisión de la Verdad, que es muy duro leerse esos documentos de las declaraciones de tantas víctimas, y que la sociedad es que ni siquiera a las cortes las dejaban estar en los barrios seguros, porque la gente no quería, sí, quiere todo lo bueno pero no lo malo que va con la democracia. Épocas demasiado fuertes, pero a mí me preocupa que puedan volver. Me preocupa que puedan volver porque los ingredientes están ahí. La intolerancia, la polarización, El miedo, el señalamiento, el miedo. el odio. Quisiera que habláramos un poco de eso porque tú, si mal no estoy, en 2005-2004 fuiste a la Corte Suprema y fuiste de las pioneras en la denuncia de la parapolítica. Pero además este es el tiempo en donde se está construyendo el polo democrático, en donde además hiciste parte también impulsando ese proyecto. ¿Cómo fue ya estas épocas entrados los 2000? Un poquito se recobra algo de esperanza en términos de la resistencia en medio de un gobierno brutal que fue el gobierno de Álvaro Uribe. Pues fíjate, nosotros con Carlos habíamos estado los últimos 5 años viviendo en Venezuela. Nos había tocado ir porque vimos que si nos quedábamos nos masacraban. Pedimos protección y no fue posible de ninguna manera recibir ningún tipo de protección, entonces nos fuimos. Y acabamos en Venezuela. Conseguí un muy buen trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero no cuando nos fuimos, sino cuando ya estábamos fuera, por allá pasando dificultades en Panamá. Pero en fin, pudimos instalarnos en Venezuela. Estuvimos allá durante toda esa etapa formativa del gobierno de Chávez, que fue también una etapa muy esperanzadora. Pero le hicieron un golpe 2 años después de elegido, o sea que no era cierto que no querían era que hiciera los cambios. Entonces, de verdad, es muy, muy difícil que una elección democrática no permita que se saque adelante el programa. Y él sí que tenía mayorías fuertes. Aquí tenemos, sí, un presidente democrático, pero no tenemos la mayoría en el Congreso. Difícil hacer las reformas. Pero en fin, en esa época, cuando regresamos, esperanzados, ¿sí? Imagínense una consigna, seguridad democrática. Qué belleza de consigna. Es linda. ¿Qué mejor puede uno esperar para un país que seguridad con democracia? Entonces nos regresamos. Carlos lo eligieron concejal de Bogotá. A mí me eligieron auditora general de la República. Estábamos bien, se estaba formando el polo. Y cuando terminó mi periodo, yo dije, pues, a ver, yo soy una persona sin partido. Ya no estaba la UP, ya no estaba el Partido Liberal como opción. Y dije, bueno, vamos, me voy a meter al polo. Entonces me metí al polo. Me metí al polo en, creo que 2004, 2005, a trabajar, como habíamos hecho siempre. Pero me tocó ver en televisión la ovación que le hicieron en el Congreso de la República a Mancuso, a los Castaño. Yo dictaba clases en la universidad y ya me había tocado las entrevistas que hacía semana elegantes de Castaño en la Avenue Foch. Eso tal vez fue antes de irnos.
Y yo no podía creer que lo mostraran como figura, los estudiantes encantados. No, qué tipo, no sé qué. Bueno, entonces dije, no, eso no puede ser. ¿Cómo así que van a ovacionar a una persona que ha hecho lo que ha hecho? Pero pues eso lo sabíamos nosotros, la comunidad de los derechos humanos. Yo creo que el país no sabía lo que había hecho Mancuso. En esa época todavía no habían empezado las confesiones de justicia y paz que fueron tan importantes. Entonces yo presenté una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia diciendo: este señor antes de las elecciones le dijo a las agencias internacionales que iba a elegir al 30% del Congreso. Y a mí me parece, viendo el aplauso, que de pronto eligió más. Corte Suprema, usted tiene que juzgar a todo ese Congreso y decirnos por quién podemos votar y por quién no. Una democracia no puede ser en estas condiciones, máxime que ahí está la ley de justicia y paz que están tramitando. En ese momento todavía no la habían tramitado. Uno no sabe eso cómo va a salir. Entonces, yo francamente no pensé que de ahí fuera a salir nada. Y la verdad es que un día, saliendo de una reunión en FECODE, me llaman por teléfono un periodista del Tiempo y me dice: mire, que han metido a la cárcel a no sé quiénes, y aquí dice un comunicado de la Corte Suprema de Justicia que fue por su denuncia. Le dije: no, me sorprende, ¿no? Dice: pero es que usted está haciendo eso para hacer política. Le dije: pues no, perdóneme, el que me está llamando es usted a mí, yo no lo estoy llamando a usted, me está dando la noticia. Entonces, fíjese, todo lo tergiversan. Pero fue muy importante porque como yo estaba recién estudiando Derecho, recién graduada, no tan lejanamente, pues yo hice una denuncia muy bien joteada diciendo que debían investigar era a la totalidad del Congreso y no caso por caso, porque los casos individualmente no pueden compartir las pruebas. Y lo que se acabó abriendo fue ese gran macrocaso que le dio tanto fruto al país, porque entiendo que fueron más de 70 u 80 los parlamentarios que acabaron. Casi el 35% del Congreso. Condenado, que resultó ser más del 30% que había dicho. Y quedan datos de otros municipios. Muy terrible para el país. Y ahora lo que se está viendo, que las grandes empresas financiaron. Apareció en la JEP el parqueadero de Padilla. Eso es importante, porque es que los civiles no pueden decir que no contribuyeron. Y a mí no me anima el castigo, a mí lo que me anima es que la verdad de verdad limpia y hace que no se repitan los eventos. Pero si todo lo meten ahí debajo del tapete como si no hubiera pasado nada, pues en la próxima vuelven y nos aniquilan igual. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora con la JEP, con las declaraciones de los antiguos paramilitares, que las visibilizan por fin, es muy esclarecedor de una etapa del país que tenemos que evitar que se repita de parte y parte, porque también la insurgencia armada pues tuvo su historia y tuvo su etapa. Ahora tenemos que construir entre todos una democracia funcional, en que resolvamos nuestros conflictos por el diálogo, sin violencia. Yo creo que ese gran acuerdo nacional de que habla el presidente tiene que tener eso como su primer punto: sacar la violencia de la política, de hoy y para siempre, y buscar una seguridad que sí sea democrática, que no sea a matar al contrario, o tratar de reprimir la protesta, o castigar a los estudiantes para que no vuelvan a salir a manifestarse, sacándole los ojos. O electrocutándolos, como decía Pacho Santos en épocas de... Yo tengo guardado este librito que se llama Adelante Bogotá, los 6 meses de la administración de Clara López. Quería traerlo para recordar además ese tiempo que te tocó de alcaldesa mayor de Bogotá, casi un año más o menos, ¿cierto? Después de la destitución de Samuel Moreno. Pero
digamos, a veces no se recuerda mucho que en este tiempo se sentaron unas bases de una política social súper interesante y quisiera remembrar ese tiempo de esa alcaldía mayor, que además fue en épocas de aquel movimiento estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en 2011. Esto fue una de esas cosas que suceden. Esta es la recopilación de los periódicos que sacábamos, informándole a la ciudadanía. Yo entré en esa alcaldía un mes de junio, cuando habían suspendido al alcalde de Samuel Moreno por 3 meses. Y me seleccionó de una terna el presidente Santos, y yo creo que nadie daba un peso por esa alcaldía, ¿no? En la primera encuesta salí con el 15% de favorabilidad. Yo creo que ni Duque llegó tan bajo, ¿no? La realidad es que nadie movía un papel, había mucho miedo de la Procuraduría, de la Fiscalía, de todo, había un sentimiento de toda esa alcaldía, como todo el funcionariado estaba paralizado. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer es generar confianza, ¿sí? Y puse cámaras a la entrada de la oficina, a la entrada de la alcaldía, para que en tiempo real pudieran ver quién entraba y quién salía del despacho y de la alcaldía. Sí, para decir, mire, esto es abierto, para que todo el mundo pueda ver, y propuse un trato a la ciudadanía para recuperar confianza, ¿sí? Que yo diría la verdad de lo que estaba pasando, y qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Y me dediqué a eso, y esto está cocinado aquí en estas hojas. Lo primero fue una gran manifestación en la Plaza de Bolívar, en que cada funcionario llevaba, lo habíamos preparado previamente, tarjeticas, donde decía: yo renuevo mi compromiso ético con Bogotá, porque. Entonces la gente decía cuál era su compromiso y por qué lo hacía. Y generamos una sensación de recuperar confianza del equipo en sí mismo y frente a la ciudadanía. Al comienzo se burlaron de eso, pero dio muy buen resultado. La gente empezó a trabajar. Cogí sector por sector, hicimos un plan de cierre, le hicimos seguimiento todos los lunes en el Consejo de Gobierno. Articulábamos, porque articular la administración no es cosa fácil. Yo había hecho antes, cuando era secretaria de Gobierno, que me hicieron en el tiempo, un periodista, una apuesta, que esa 26 no la iban a acabar nunca. Ya estaban todos los chismes de la corrupción y demás. Entonces yo le dije, pues hagamos una apuesta. Y creo que hoy me la van a pagar con un almuerzo. A ver, hagámosla. Se hacían las apuestas, ¿se acuerda? Que era que no cogía. Y se rompe. Y se rompe, ¿sí? Que sí se acaba. Yo entregué esa 26 el 29 de diciembre. Pero cuando entré, el contratista estaba diciendo que teníamos que pagar adicional al contrato en 70,000, con una cifra importante de dinero, si no, él no podía continuar la obra. Entonces yo fui a visitar la obra con el contratista, con la directora del IDU. Hagamos un arreglo distinto. No le podemos a usted adicionar el contrato, porque esto era obra a precio fijo, ¿no? No era por cantidad de obras, sino obra y plazo fijo. Y le habían dado un anticipo. Entonces, cada vez que presentaba sus cuentas, le descontábamos el anticipo. Pero fue que yo le hice una de esas ofertas que no se pueden rechazar. Dije, usted ya está incumpliendo, ¿sí? O cumple o le declaro la caducidad del contrato. Y era un contratista muy importante que tenía muchos contratos. Y la caducidad, pues,
implica la caducidad de todos los contratos. Y entonces aquí tenemos que hacer algo, porque mire, tiene 3 o 4 trabajadores, yo necesito tres turnos y que eso se entregue antes de que yo salga de la alcaldía. Y cumplió. Yo no sé por qué a él terminaron sancionándolo. El tipo cumplió, ese contrato quedó. Nosotros lo único que le adicionamos al contrato fue el tiempo, nunca recursos. Y así era con todo. Las inundaciones. A mí me tocaron las inundaciones más grandes que ha tenido Bogotá en su historia. El número de afectados, 300.000 personas. Y fueron a comienzos de diciembre. Y el 23 de diciembre entregamos las casas de regreso a la gente totalmente desinfectadas, con todo el trabajo voluntario de la defensa civil, de los trabajadores del acueducto, de los trabajadores de obras públicas. Eso fue una cosa lindísima, cómo la solidaridad se encauzó para retribuir a toda esa gente que había prácticamente perdido todo, con unas inundaciones que no eran que el río se hubiera desbordado, sino que se devolvió por los sifones. Eran aguas negras. Terrible. Pues le cumplimos. ¿Sabe cómo pudimos cumplir? Yo acudí a la solidaridad internacional y el presidente Chávez mandó una motobomba que sacaba 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, claro, el agua para el río. Y limpiamos eso, y como estaba bien organizado, porque una de las dependencias mejor organizadas, cuando yo fui secretaria de gobierno y después alcaldesa, era el DEPAE se llamaba, era la de riesgos y desastres, que la dirigía el doctor Guillermo, ahora se me olvida el apellido. Eso, no hubo un solo niño enfermo, nadie tuvo problemas, porque empezamos a fumigar desde el primer día para que no hubiera vectores que generaran enfermedades con esas aguas negras tan espantosas. No, hicimos mil cosas, pero lo que yo más siento orgullo fue la mano a la MANE. Porque la MANE, cuando yo entré a la alcaldía, el señor ministro del Interior, el doctor Vargas Lleras, dio la orden de prohibir las manifestaciones. Y yo le dije, zapatero a sus zapatos, usted manda allá, yo mando acá. Y aquí vamos a acompañar y proteger la movilización social. Y lo hicimos muy bien, ¿no? Con la colaboración de los estudiantes, porque eso no se hace solo. Sí, fue una experiencia de diálogo social, extraordinario, de conversación, de acuerdos. Aparte, después de eso, esa construcción de acuerdos y de confianzas pues dio en los abrazatones y besatones con la policía, en donde paradójicamente eran los policías como los más sorprendidos. Yo estaba con el general de la Policía Metropolitana y el general Naranjo cuando arrancó el abrazatón. Y entonces, no, yo estaba con el general Naranjo, le llega del general de la Metropolitana: General Naranjo, nos están abrazando los estudiantes, ¿qué hacemos? Y entonces contesta el general: pues abrácelos. No, pues ¿qué más? Abrácelos de vuelta. Qué lindo, abrácelos de vuelta. Eso fue muy hermoso, muy lindo. ¿Se acuerda del árbol de Navidad? El árbol de Navidad que decoramos, además. Sí, y que yo dejé la decoración hasta el último día posible. Porque todavía están las imágenes de esas manifestaciones gigantes con el árbol ahí de Navidad. Ay, yo decorado. no tengo, me tienes porque que además era un árbol de la victoria, ¿no? Porque ya en ese momento habíamos logrado pues echar la ley para abajo. El presidente había tenido que retirar la reforma, que era una reforma privatizadora de la totalmente regresiva. Y empezaba con la propuesta de educación con ánimo de lucro. Sí, así es. Bueno, quiero que hablemos un poquito del gobierno Petro. Lo bueno, lo difícil del gobierno Petro. Claro, hay toda una trayectoria, toda esta trayectoria de más de 20, pareciera muy poco tiempo, pero son casi 30 años pues
desde la consolidación de un bloque de poder contrainsurgente, llega Álvaro Uribe, la seguridad democrática se consolida con una enorme popularidad, hoy ya conocemos de los 6.402 falsos positivos, o sea, lo que ha vivido el país no ha sido poco, ¿cierto? Tenemos el estallido social en épocas del gobierno Duque, hijo obviamente del gobierno Uribe, llega el gobierno Petro con una promesa de cambio, se presentan dificultades, yo quisiera saber ahí, dentro de dificultades, errores que se han presentado, ¿cómo lo percibes? Bueno, lo primero que hay que señalar es que llega un acumulado de luchas unificadas. El pacto histórico unificó todas las luchas de la izquierda de este país. Yo diría que en la fundación del pacto participaron, sí, todos los sectores, todas las vertientes, tanto políticas como sociales, de la izquierda en un esfuerzo de unidad por el cual siempre luchó el presidente Petro. Él fue de los que logró la unidad del Polo Democrático Independiente con los otros dos sectores, que eran Alternativa Democrática y el Frente Social y Político. En esa época muchos pensábamos que debía hacerse era una unidad de acción y no un partido. Y no estábamos todavía como tan maduros para una cosa tan estructurada. Pero bueno, en fin, se hizo. Claro que después se desbarató, pero lo volvió a hacer en el pacto histórico, algo muy, muy interesante, ya como unidad de acción y no como partido unificado. Hacia allá tenemos que tender. Pero esa unidad no era suficiente para ganar la presidencia. Entonces siguió la concentración de fuerzas con el Frente Amplio y sectores muy significativos del liberalismo, incluso de partidos de la U, se unieron a la segunda vuelta, generando la victoria por primera vez de un presidente de izquierda en Colombia, pero por un margen estrecho. Entonces, si eso fuera una encuesta y no una votación, pues sería un empate técnico. Una correlación de fuerzas tan equilibrada ha hecho muy difícil el gobierno, porque el pacto histórico obtuvo la más alta votación para Senado de la República, obtuvo por primera vez muchísimas cámaras, 35, pero no somos mayoría. Es más, somos minoría frente a la unidad de los partidos tradicionales, que se da mucho por encima de los acuerdos formales de la bancada de gobierno. Entonces ha sido muy difícil. Al comienzo, en la luna de miel con la reforma tributaria y el plan de desarrollo, bueno, las discusiones fueron muy duras. Eso que hablan de pupitrazo y tal, no, fueron negociaciones en esas comisiones de ponentes muy duras, muy, muy duras. El presidente en esa época atendía mucho, especialmente en la reforma tributaria, y con su liderazgo se logró, ¿sí?, consensuar. No lo que nosotros queríamos, ni lo que querían nuestros compañeros de la coalición de gobierno del partido de la U y del Partido Liberal, del centro. ¿Cómo se llamaba la coalición de centro? Con la ASI y el Verde, Centro Esperanza. Pero una buena reforma tributaria. Y lo mismo con el plan de desarrollo, ahí nos fue menos bien, porque siempre nos lo horadaron bastante. Pero bueno, se aprobaron esos dos instrumentos fundamentales para el gobierno, y ya pues con las reformas sociales no hubo consenso. Y gobernar con minorías es muy complejo, porque gracias a Dios tenemos un presidente con voluntad política de sacar adelante el proyecto político,
porque si él llega a negociar como le piden todos los días, no, pues es que fue que no consensuó la reforma de la salud, ¿cómo que no? Es que se cedió hasta donde se pudo, ya lo otro era desnaturalizarla. Entonces ahí lo que hay es una incomprensión por parte de los partidos tradicionales de que ha habido alternancia en el gobierno y que no está Petro para sacar adelante las políticas de ellos, sino el cambio que prometió. Y para ese cambio no ha habido un entendimiento serio, a pesar de que todos dicen que se necesita. Entonces esa es parte del cuento, ¿no? La paradoja es que nos quitan el discurso, pero no votan las reformas. Se hundió la de salud, se hundió la de educación. La de las pensiones, ahí se salvó, pero hay unos temas que yo, por mi parte, no concuerdo. Yo hice la crítica en el Senado y dijeron, no, eso lo arreglamos en la Cámara. No lo arreglaron en la Cámara, entonces pues toca volver a la pizarra porque así no puede ser la reforma pensional con ese aumento tan estrafalario de las comisiones a los fondos privados de pensiones. En fin, pero lo grave es que las reformas no avanzan al ritmo que se necesita y el cambio se nos queda a mitad de camino. Yo no sé cómo explicar y yo trato de explicarlo y es casi como decir, mire, hicimos un estatuto de la oposición para una oposición al gobierno, ¿sí? Pero nosotros somos, en estricto sentido, oposición a la estructura estatal que han montado los gobiernos durante los últimos 30 años. Entonces somos gobierno, pero somos oposición a mucho de ese gobierno, que no estamos de acuerdo con los tratados de libre comercio, porque no estamos de acuerdo con la privatización de la salud, porque no estamos de acuerdo con la privatización de la educación, porque no estamos de acuerdo con que le hayan quitado a los trabajadores sus garantías laborales por las que luchó la humanidad durante los últimos 150 años. ¿Qué tal? Hasta la jornada de 8 horas. En fin, entonces la realidad es que es una paradoja ser gobierno, ¿sí? Y ser el partido de gobierno en un congreso donde estamos en absoluta minoría. En la comisión primera, ¿cómo le explico? Allá nos la pasamos aprobándole los proyectos a David Luna, porque además son los únicos que pasan, son los únicos que tienen los votos, ¿sí? Si no votamos, también los aprueban. Igualdad, estamos en minoría. Entonces es algo que tal vez la gente no entiende y se requiere un gran espíritu de contención democrática, ¿sí? Que tiene nuestra bancada, me parece que ha hecho un gran trabajo, pero que afuera no lo entiende. Entonces, afuera el movimiento social es maximalista. Dice, somos gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, Petro la tiene dura, pero me parece que como vamos, vamos. Sí, esa es la lógica de la democracia también. Es lo que da la tierra. Si queremos más, necesitamos más votos, ¿sí? No más manifestaciones ni cosas, porque pues, la manifestación es la movilización para conseguir los votos. Yo por eso creo que ese proceso constituyente que ha planteado Petro es tan necesario, porque es una herramienta de concientización ciudadana de qué se necesita para tener las mayorías. Pero eso es con mayorías, eso no es a sombrerazos. Entonces, es bien importante que podamos generar un proceso constituyente democrático, serio, en cada territorio del país, en cada municipio, una asamblea popular que discuta la política, que discuta el programa, que se movilice, que defienda
al gobierno, porque ese cuento de que el gobierno no está en peligro, eso avanza y retrocede según avancen y retrocedan las posibilidades de reforma. Entonces, yo veo ese proceso constituyente como una herramienta de generar ampliación de la opinión favorable a las reformas que está ahí, pero no está consciente de cómo debe jugar su papel y cómo tiene que convertirse en fuerza electoral. Y eso es lo que tenemos 2 años para profundizar de cara a las elecciones del 2026, en que tenemos que mantener y profundizar y ampliar la unidad de todas las fuerzas democráticas. Yo no sé si en un solo partido, un solo candidato a la presidencia sí, pero un solo partido no pueden ser varios, no sé que todos quepamos en un solo sitio, pero sí una sola candidatura presidencial con la continuidad de un proyecto político que encarna hoy Petro, pero que viene construyéndose durante los últimos 30, 50 años y que tiene que, ya que tiene un pie en el estribo, seguir adelante. ¿Cómo te imaginas los escenarios y el futuro próximo de la izquierda? Que más que en la imaginación, en el deseo, ¿qué quisieras que pasara en la izquierda? Y también digamos, tenemos un contexto internacional supremamente difícil, ¿no? Neofascismos por todos lados, guerras o escalamiento de guerras internacionales. Pareciera que en muchos lugares la voz de la izquierda se estuviera apagando, en América Latina no necesariamente. Yo no sé, yo pronto soy una optimista enfermiza. Pero no, mire, en México, una candidata muy, muy fuerte, muy buena, muy capaz, Claudia Sheinbaum, pues sacó un mayor porcentaje de la votación que AMLO, ¿sí? Y en el Parlamento que la también. figura, el 60%, duplicó a la otra candidata, la que sacó segundo. Y Claudia Sheinbaum no es una figura súper carismática, ¿no? Es la encarnación de un proyecto político colectivo, con mucha educación política, con mucho trabajo de base, sí, con un partido que funciona democráticamente. Entonces, yo creo que ahí lo que hubo fue un triunfo de Morena como movimiento político con aliados. Tenía un aliado ahí, Partido del Trabajo, un Partido Verde, pero por encima de todo, pues todos los movimientos sociales unidos, que pudieron demostrar a la gente que el cambio era por este lado. Entonces hubo un gran triunfo de un proyecto político de izquierda, una gran derrota de los partidos tradicionales. Imagínense que uno de esos partidos, creo que fue el PRD no fue el PRI, fue el PRD, no llegó al umbral, perdió la personería jurídica. Y las mayorías en el Congreso han puesto a todos los comentaristas internacionales a decir que está en peligro el equilibrio de poderes, porque se les olvida que el poder popular es un poder, y si es mayoría, ¿por qué va a poner en peligro la democracia el poder popular? Eso le muestra a usted cómo está desfasada la gente sobre qué es la democracia. Entonces, hay un gran avance en México, hay avance con Honduras, allá hay una presidenta de izquierda. Modi en la India no le fue bien, ganó pero dejó el pelo en la alambrada. Entonces ese gran anuncio de que las derechas, pues de pronto sí, pero de pronto no. Y aquí en Colombia lo mismo. Yo creo que la gente sí se puede convencer fácilmente que con todos nuestros defectos, que son muchos, uno no va a echar paja, que somos perfectos, que tenemos todas las soluciones, pero saben que por acá es que está la voluntad política de cambio. Y eso de no dar el brazo a torcer del presidente es muy importante, porque es el mensaje a la gente que por aquí es el camino. Entonces, por eso es que yo creo que podemos ganar en el 2026, a pesar de la prensa, a pesar de la mala prensa, a pesar de todo,
porque en México decían una cosa que aquí a veces suena. Es que allá estaba en competencia un proyecto de sociedad con un proyecto de negocios y derrotaron la sociedad a los negocios. Eso no quiere decir que se derrote el desarrollo económico. No, es que todo se volvió negocios particulares que no necesariamente ni generan empleo, ni generan productividad, ni valor agregado. Es más, sacan toda la plata del país. Entonces, sí, aquí hay que hacer entender a la gente eso. Eso es el proceso constituyente para estructurar poder popular, ciudadanía consciente, para triunfar electoralmente. El mayor dolor de su vida. De joven, la pérdida de mi padre, y de vieja, la pérdida de mi esposo. Sí, eso son dolores insondables y que desde el primer día igual. La mayor alegría. La mayor alegría, mis niños, mis chiquitos. Ya tengo nietos. Yo de chiquita, de jovencita, yo no sabía que no iba a tener hijos propios. Entonces yo recogí unos muchachos, les ayudé y ellos son mi mayor alegría. Una frase que le acompañe siempre. Una frase que me acompañe siempre. Uno va cambiando tanto. ¿Ah? El Padre Nuestro. Todos los días. El Padre Nuestro todos los días. Un mensaje que quisiera dejarle a la gente. El mensaje pues, de amor, de alegría, de que la lucha es la base de una sociedad equilibrada, es una sociedad feliz. Ese es mi mensaje, por eso he luchado toda la vida y no pierdo la esperanza. Clara López, muchas gracias por esta entrevista.